Conexionistas, un programa más de Conexionistas, un programa más donde analizamos, pues alguna vez esto empezó como el plan B, ya estamos hablando de debates, estamos hablando de redes de soporte por parte de las candidatas, sobre todo, y digo candidatas y no digo candidatas y candidato, porque pues hay uno, el candidato como que no viene aquí al caso, ¿no? Casi ni pinta. Entonces, por eso siempre me concentro y siempre digo y escribo, también lo pueden ver ahí en el sitio, candidatas. Tenemos con nosotros, como siempre, a Claudia Aguilar Barroso. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Y Alejandro en Villa Fisher. Pues si no han visto de lo que hemos grabado con ellos, véanlo. Son capítulos muy interesantes de análisis sobre lo que ocurre a nivel política, lo que está ocurriendo a nivel elecciones y demás en este país, que, por cierto, pues cada vez se ve más contaminado con redes de soporte, había dicho al principio, con hijos, con hablar de los hijos. Hace rato Alejandro estaba peleando con el hijo de Tatiana Cloutier. En fin, aquí estamos hablando de muchos temas. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por estar de nuevo con nosotros, dándole seguimiento todavía a esta especie de cruda del debate. Y mencionaste bien, y acordamos la vez pasada que hablar de Maines era perder el tiempo. Lo seguimos considerando así. Si él hubiera sido candidato en Estados Unidos, no podría participar en el debate porque no tiene el soporte necesario para hacerlo. Pero bueno, ese es otro país. Regresando al tema que comentas, Armando, parece ser, y lo digo así para ver cuál es la opinión y la sensibilidad tanto de Claudia como Alejandro, que este debate no convenció. Alejandro tiene una columna muy interesante que les recomiendo que lean porque hace esta distinción entre la opinión pública y la opiniocracia, que me parece muy relevante para entender ese fenómeno de opinión. Pero a este sector que todavía no está convencido, que no termina de convencerle el desempeño de Xóchitl, no en el debate, sino desde que fue nombrada candidata, toda esta trayectoria, parece ser que no termina de convencer. Y en el caso de Claudia, lo mismo, porque en ambos casos, la pregunta que se hace este sector y que nos hacemos nosotros es si cada una de estas candidatas va a tener la capacidad de desprenderse o marcar alguna distancia de la red de complicidades que la soportan. Porque mucho de la decisión del voto en el caso prácticamente anti Claudia es anti López Obrador. Y en el caso de Xochitl, ¿no? Hay una mezcla entre una intención de voto anti-PRIAN y también, ¿no? Decepcionado de los últimos resbalones de Xochitl, incluyendo el debate, por supuesto. Entonces, la apuesta está ahí porque, pues la pregunta sigue siendo si van a ser capaces de marcar esa distancia, porque si no, entonces más complicado está la decisión del voto. Y entre más complicado esté la decisión del voto, parece entonces que lo que importa es el voto duro. Y el voto duro adquiere una mayor importancia y esta capacidad de movilización en donde hay dos cosas muy importantes: presupuesto para movilizar, ¿m? Y conocimiento y tablas políticas para hacerlo. Pero bueno, Alejandro, Claudia, pues ahora sí que el micrófono está abierto para ver qué es lo que opinan al respecto o si de plano estamos observando o detectando fenómenos que no están ahí tan en la mesa. Si Claudia me lo permite, Adelante, Alex. voy mano. A ver, creo que finalmente la defines bien, Edgar. La cruda del debate está resultando más larga porque el postdebate, pues, acabó siendo más interesante que lo que ocurrió frente a las cámaras. Pero vamos, hay muchas implicaciones y una de ellas es esta que tú señalas, las redes de complicidad que soportan a cada una de las candidaturas. Las objeciones contra Xochitl las marcó Claudia perfecta y claramente. Es la candidata del PRIAN, es la candidata del pasado. ¿Será Xochitl suficientemente hábil, directa, clara y convincente para vender la idea de que ella es una candidata ciudadana, arropada por partidos políticos, en un sistema en el que además no se puede ser candidato independiente con posibilidades reales de ganar? O juegas con un partido
y además no con cualquier partido, o eres simplemente un convidado de piedra. Ese es el reto de Xochitl. Claudia, pues, es la candidata del presidente de la República. Y resulta que, aunque la comentocracia la declaró ganadora del debate, pues dicen que en Palacio están enojados con ella, que la jornada Carmen Lira, la hoja parroquial de la 4T, le mandó toda clase de mensajes para decir, a ver, tú eres la hija de López Obrador y no lo defendiste. Los Entonces, rayuelazos. eres una traidora. La maltrataron en una suerte de, pues no sé si llamarlo fuego amigo, pero que muestra una división entre los duros o los puros, como se dicen ellos, los pragmáticos. Todos tienen a Claudia como candidata, pero unos la ven mejor que otros. Y aparentemente los duros y los puros, según esta interpretación, tienen derecho de picaporte con el presidente, le calentaron la cabeza, lo hicieron enojar y el presidente se enojó porque nadie defendió a su gobierno en el debate. Cada quien tendrá su interpretación de si un debate es para eso. Aquí la pregunta es si Claudia es capaz de ser una candidata exitosa defendiendo lo que en muchos casos es indefendible. Creo que Claudia pues carga con el pasivo de que le digan vas a investigar a los hijos del presidente y tener que dar una respuesta pues que para el público resultó absolutamente insatisfactoria. Si tiene pruebas que las presente. Es decir, no voy a hacer nada. Insisto, para la comentocracia resultó una buena respuesta, pero por lo menos para los usuarios de redes sociales, no resultó una respuesta satisfactoria. Vamos, está complicado para las dos. Y si me apuran tantito, está más complicado para Claudia. ¿Por qué? Porque tiene que jugar en el equilibrio de no hacer enojar al presidente o a los duros que le calientan la cabeza al presidente y mostrarse como una candidata con independencia de criterio y que sí representa una renovación de los usos de la política. Vamos, hay cosas tan complicadas a lo largo de estos últimos 5 años y medio en el ejercicio del poder que yo les diría, Morena se desgastó casi lo mismo en 5 años y medio, de lo que el PAN se desgastó en 12 y el PRI en 60 o 70, ¿eh? Así de complicado está. Hay cosas difíciles, muy difíciles o imposibles de defender. Yo creo que en ese sentido Claudia Sheinbaum actuó inteligentemente en el debate al tratar de no meterse a esa discusión, porque es una discusión, la discusión de la corrupción en el actual gobierno es una discusión de la que difícilmente, o más bien es imposible que salga bien parada si se pone a defender actos de corrupción de Rocío Nale, de Manuel Bartlett. Vamos, ahí se le desmoronarían muchas cosas a Sheinbaum si se mete a esa discusión. Y por otro lado, bueno, ya lo dijiste, Xochitl no acaba de convencer ni a los suyos ni a los que no son suyos, y además hay un sector al que nunca va a convencer. El reto de Xochitl es distanciarse de los partidos sin que los partidos la saboteen y le den la espalda. Tampoco lo tiene fácil. Xochitl tiene que convertirse en una candidata ciudadana, si no es muy difícil que crezca. De acuerdo. Yo voy a retomar justo a partir de lo que acabas de decir, Alejandro, porque cuando daba la introducción, Edgar dice redes de complicidad, y yo creo que aparte de que son redes de complicidad o complicidades varias, se convierten en lastres verdaderos para ambas candidatas, ¿no? Y son lastres de los cuales es bien difícil imaginar cómo se pueden deshacer. Por eso decía que voy a tratar de partir a partir de lo que dijiste al final, ¿no? O sea, Xochitl tiene la enorme tarea, reto prácticamente imposible de distanciarse de los partidos y demostrar, siendo ya candidata a menos de
de 80 días de tener las elecciones, ¿no? De demostrar que es esta candidata ciudadana que no ha logrado convencer, ¿no? O sea, al final insiste mucho, ¿no? En todos los diálogos, conversaciones, entrevistas, ella empieza por decir, yo soy una candidata ciudadana y no milito en ningún partido. Y la no militancia en ningún partido parece que no es suficiente. Y yo concuerdo con quienes estiman que eso no te da, digamos, la pureza de ser una candidata ciudadana, porque creo que el lastre, y esa es una opinión estrictamente personal, ¿no? O sea, me parece que ambas llegan como si lo hubiéramos en una especie de símbolo pensando en que son marionetas de alguien, ¿no? Pero Claudia solamente tiene un titiritero, que es el presidente. En cambio, Xochitl yo la veo como con muchos tentáculos que son quienes están moviendo esos hilos. Y por eso me cuesta más trabajo, o entiendo que le cueste más trabajo mandar ese mensaje donde yo me voy a deslindar de Krill, pero me voy a deslindar de Marco Cortés, pero de Montiel, pero de Alito. Me explico, o sea, como que es muy difícil porque además, y lo decías muy bien hace unos instantes, Alejandro, cuando tratan desde Morena y la misma Claudia, por ejemplo, en el debate, ¿no? Por eso no tiene nombre, por eso es la candidata del PRIAN, porque cuando es la candidata del PRIAN, lo único que te puede venir a la mente es un lastre de corrupción, de abusos, de exceso, que en la narrativa del presidente, aunque no sea real que ha ni logrado combatir la corrupción, que ni ha logrado acabar con todos estos excesos, que tiene a los Bartletts y a todo, esa maquinaria está funcionando con una narrativa manejada desde la mañanera. Entonces, Claudia realmente no tiene mucho que hacer ahí, porque el presidente lo hace diario, ¿no? Si tú estás en la buena lid del presidente, pues ya eres puro, no importa que haya sido Bartlett y se te haya caído el sistema, nadie va a averiguar de tus casas, no pasa ninguno de esos excesos. Pero en la otra narrativa, la carga, el lastre de traer al PRI, 70 años, pero además a esos actores que se han identificado como los peores del PRI. Justamente hoy me parece que salían en columnas donde Xochitl está diciendo que quiere tener o recuperar a buenos priistas como Arturo Montiel. Y yo no pude más que pensar en que Germán Dehesa se murió reclamando, ¿no? Haciéndole un conteo para que Montiel rindiera cuentas y digo, podríamos llegar no nada más a las que tienen que ver con la política, vaya, tenía denuncias de violencia contra las mujeres, de violencia intrafamiliar y otras cosas. Entonces, en una opinión estrictamente personal, me parece que en una primera etapa para Xochitl es mucho más difícil tomar distancia de esos partidos porque los partidos van a ser muy renuentes a dejar ir sus privilegios y a sobre todo decir, apostarle a que ella, digamos, ande sueltita, ¿no? O sea, no la puedes dejar libre que por eso, pues a mí me parece como muy simbólico que le hayan puesto un traje sastre para el debate, ¿no? Es como yo te puse una camisa de fuerza desde mi partido político porque no me parece que te veas presidenciable. Y ese mensaje a la ciudadanía de a pie me parece que sí se lee así, ¿no? Solo hay una imagen y la imagen presidencial es una. Vaya, hasta quitarte este pasado con el que estás pretendiendo hacer campaña, ¿no? O sea, yo quiero decir que soy una candidata ciudadana, una mujer de origen humilde y de origen indígena. ¿Y qué hago corte A en el primer debate? Es dejar atrás todo aquel símbolo de mi humildad y de mi origen. ¿Por qué? Porque seguramente vino el asesor de los partidos a decirme que esa imagen no era lo suficientemente presidencial para un grupo de votantes al que ya tienen garantizados que va a votar por ella. No es a quienes tiene que convencer. O sea, Xochitl no tiene que venir a convencer a los que van a votar por el PAN, a los que van a votar por el PRI, sea quien sea el abanderado. Tiene que venir a convencer a aquellos que la abominación por Andrés Manuel todavía no es tan infinitamente absurda que sean capaces de ver las propuestas, ¿no? Porque si ya lo bajas a propuestas, entonces se vuelve más interesante. En esa mera métrica y comparativa, me parece que el lastre que trae Xochitl es todavía más grande que el de Claudia y que a ese electorado que a lo mejor no está o que todavía se le puede llegar, porque Armando decía la vez pasada, no, ¿a poco hay alguien que no ha definido? O sea, ese alguien que todavía no está definido, a lo mejor puede creer todavía más que Claudia en algún momento se puede sacudir los hilos del presidente y no tanto Xochitl los hilos de los tres partidos políticos que la llevan, ¿no? Esa es una opinión personal que me preocupa muchísimo
porque veo en la narrativa, todavía hoy la veía con declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Entre que trastabillea, etcétera, que por eso también pasan en el postdebate, ¿no? Y trascienden muchísimo en el postdebate, que incluso llegando a dar entrevistas, pues ella misma ha derrapado en algunas ocasiones. Entonces, yo creo que ese pasivo o esos lastres que tienen, sin duda coincido, ¿no? Ya vas a investigar a los hijos del presidente, pues tendrías que dar una respuesta más contundente. Lo que pasa es que es una respuesta que no puede darla con la contundencia necesaria, por eso mismo que tú decías al principio, ¿no? Si al interior no les pareció que defendió con la suficientemente vehemencia, imagínate que hubiera llegado a decir, sí, yo voy a ir a defender porque ningún acto de corrupción va a ser tolerado, ¿no? Yo creo que queda mucho camino por delante todavía y que vamos a ver todavía juego más videos y más cosas que se ven en lo que se traduzcan en estos lastres para las dos candidatas de cara a la elección del 2 de junio. Exactamente. Y digo, vimos los videos del hijo de Xochitl, y hemos estado viendo muchas cosas. ¿Qué tanto va a afectar esto? ¿Qué tanto va a influir en campañas? ¿Qué tanto vamos a ver a la familia, a los cuates, además? Sobre todo, pues, del lado de Claudia, pues deben de tener un miedo espantoso porque, pues, ya es de diario, ¿no? Ya hasta lo normalizamos. A mí me extraña la forma en que ya vemos esto como lo más normal. Si sale un video de alguien diciendo que es absolutamente corrupto y que está haciendo actos de corrupción y no haya un escándalo más grande, ¿no? Cómo ven este lastre de familiares y amigos incómodos? A ver, yo creo que por supuesto que va a incidir en las campañas, va a afectar en el resultado. Eh, Ujú, es cierto lo que dice Armando, eh, se ha normalizado de una manera escandalosa esta clase de conductas. A ver, yo soy de los que piensan, y a lo mejor no vemos mucho, que, que si ya salió el video del hijo de Xochitl Gálvez, alcoholizado y haciendo el ridículo y, y digo, trapeando además con el proyecto de su mamá, porque ujú, sería tonto pensar que no le hizo daño, o que el decir, pero se disculpó y con eso se borró. No, no es cierto, no se borra. A ver, eh, ese muchacho que no es un joven, ya es un adulto, bueno, sí es un adulto joven, pero no es un niño, le hizo daño a su madre y tendrá que, al proyecto de su madre, y tendrá que vivir con eso el resto de su vida, ¿eh? Porque si Xochitl no gana, él siempre se va a preguntar si no fue por su culpa, aunque no haya sido por su culpa. Pero bueno, cada quien debe ser responsable de sus actos y tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Pero yo creo que si ya salió eso, y a ver, pues no nos hagamos tontos, eso lo sacó la campaña de Claudia, una estrategia de propaganda negra, eh, y lo mismo tendrá que venir del otro lado, vendrá del otro lado. Yo no sé quién fue el genio, ya lo habíamos comentado aquí, que les recomendó que eso era bueno. ¿Por qué? Pues porque la lista de videos de familiares incómodos, no solo de Claudia, empezando por su ex marido, eh, en video, haciendo cosas peores que emborracharse, golpear a una, pues no sé si haya sido autoridad o no autoridad, vamos, agarrando dinero y además confesando que con ese dinero se va a llevar a Claudia y a sus hijos de vacaciones a Europa. Eh, Empezando por ese video, la lista de videos de la gente cercana a Claudia, al proyecto que representa Claudia, pues es inmensamente, infinitamente mayor. Es infinitamente mayor, ¿no? Las menciones, los audios que señalan a los hijos del presidente, los audios de Amílcar Olán, los ventiladores del hijo de Bartlett, vamos, hay infinidad de cosas documentadas, ¿no? Eh, yo creo que así como los asesores de Xochitl cometieron errores gravísimos al llevarla al debate disfrazada de lo que no es, eh, los asesores de Claudia Sheinbaum cometieron un error craso de primero de primaria al abrir esa caja de Pandora. Que vamos, ahí estaba, pero no era hasta ese momento
no estaba en el centro del debate de la campaña. Yo creo que, que deberíamos conocer y hablar de todos esos videos, de todos esos casos, y perdón que no vengan con que los niños no. Eso está superado, eso está rebasado. A ver, ellos pusieron sobre la mesa estas cosas. Pues como sociedad analicémoslas y discutámoslas. Yo creo que sí van a tener un impacto. Y miren, voy a decir algo que tiene que ver con con algo que Edgar ha dicho muchas veces aquí, cómo se define el voto, ¿no? Por miedo o por enojo. A ver, la gran oferta del presidente López Obrador, la gran oferta electoral es revancha. Y la gran oferta de la doctora Sheinbaum no es que siga la transformación, es que siga la revancha. Se está apelando a ese sentimiento, que además es muy eficaz, es muy eficaz. O sea, la gente que está a favor del proyecto del presidente, en su mayoría, no puede argumentar razones sólidas por las que está a favor de ese proyecto. Vamos. Lo que hay es un enorme rencor social ahí. Y eso es muy efectivo para mover el voto, ¿eh? Sumamente efectivo. El presidente lo entiende, lo entendió hace 6 años y su popularidad está fundada prácticamente en azuzar ese sentimiento que se refleja en la vida diaria en algo que hemos repetido aquí muchas veces, polarización. Mientras la sociedad siga polarizada, esos son los sentimientos que van a definir la elección. ¿Qué necesita hacer Xóchitl Gálvez? Y no lo tiene nada sencillo. Además de los partidos, tiene frente o sea, está compitiendo contra el presidente, que vamos, a lo mejor no es el mejor administrador del mundo, pero es bueno para construir narrativas como pocos, es bueno para manejar conversaciones como pocos, como muy pocos políticos que hayamos visto. Xochitl necesita hacer exactamente lo mismo del otro lado. Y yo sé que suena muy crudo, pero Xochitl necesita apelar a ese sentimiento de hartazgo por lo que ha representado 5 años y medio bueno, pues decisiones complicadas, ausencia de crecimiento económico, una escandalosa cantidad de muertos en la pandemia por culpa del mal manejo de la pandemia, políticas públicas desastrosas en muchas materias, ecocidios, obras, lo que ya conocemos todos, ¿no? A ver, eso también tiene consecuencias. Falta ver si los políticos de la oposición, y en este caso, si Xochitl, es capaz de explotarlas en el poco tiempo que queda. Claro. Yo podría decir que, y ahí quiero plantearles una pregunta, porque todo indica que lo que tenemos es la disputa de dos grupos políticos, uno formado por expriistas, ¿no? Por chapulines, si lo queremos decir así, que ahora se visten de color marrón, o este color que tiene guinda, morena, Color guinda, morena. color morena, ¿no? Algunos puros quizás, ¿no? Muy Y el pocos. otro formado por expriistas también. Por expriistas y Pero por expanistas, ¿no? priistas. Entonces, tenemos esos, digamos, esta es una disputa para ver quién es, o sea, quién va a poder mantener sus privilegios, en pocas Así es, palabras, así es. independientemente del proyecto de país. Ahora bien, en donde las candidatas, ¿no? Son, utilizando tus términos, Claudia, y no encuentro uno mejor,
son marionetas de ambos grupos. Y sí, la diferencia es que en un grupo tiene una sola cabeza hasta ahorita, ¿no? Porque no olvidemos a los Marios Delgados y todos estos también que son ambiciosos y que también están, ¿no? Como dientes de tiburón esperando a que los de enfrente se caigan para llegar a ellos, es decir, ellos en este plazo van a empezar a consolidar sus liderazgos y por el otro lado, pues ya los conocemos, ¿no? Estos viejos políticos, aunque tengamos a políticos entre comillas jóvenes, pero son más viejos por la manera de actuar y pensar como lo pueden ser los que están en el PAN, ¿no? Los Marquitos Cortés, etcétera, etcétera. Entonces, ante eso, ¿no? Vienen, creo que 2 debates más. Sí. Va a haber cambios sustantivos porque me gusta lo que dices, Alejandro, de insistirle a la ciudadanía, insistir en qué es lo que se tiene que fijar y lograr quizás, ¿no? Esta conciencia como lo que estamos viendo, y perdón que mezcle temas, ya hablaremos puntualmente quizás en algún otro programa, de lo que estamos viendo con los vecinos, ¿no? De la colonia Nápoles por los temas de la contaminación de agua. Es decir, finalmente, allí hay un brote de conciencia ciudadana de vecinos que no están de acuerdo con algo claramente y salen a manifestar sin aceptar las condiciones de negociación de la autoridad, cosa que me parece muy interesante y un fenómeno a seguir. Pero hay una conciencia que ya despertó y que tan despertó que se moviliza, ¿no? Ya hablaremos y veremos si son movilizados en serio y todo esto que de repente las cortinas de humo de la política mexicana parece ser que empiezan a aparecer, pero punto y aparte concediendo, digamos, el beneficio de la duda, que es una protesta legítima, una movilización legítima. Por eso me gusta esta parte de cómo poder hacer y despertar esa conciencia, porque, y aquí les pregunto, si veremos algo sustantivamente distinto que el performance en los siguientes debates, algo que se tenga que rescatar, o estaremos, ¿no? O veremos una reedición de este debate en donde por el tiempo que queda, como dices, Claudia, pues pocas cosas van a cambiar, no sé cómo lo vean. A ver, yo tengo dos cosas, o sea, en mi opinión, y digo, nada más para no evadir el tema del famoso video, creo que tienes razón en decir que hemos llegado, ¿no? Decías Armando, a normalizar esto, ¿no? Y el riesgo, esto y muchas otras cosas, ¿no? La violencia, o sea, hemos llegado a normalizarnos, y entonces hemos normalizado no solamente la existencia, sino el ridículo, como bien decías, que se hace con esto, y sin duda hacen daño, ¿no? Sin duda hacen daño a las campañas, hacen daño a la credibilidad de los partidos y al mensaje en la construcción de eso que esperas que sea sustancia, ¿no? Por eso no puede haber sustancia, porque vende más el ridículo, porque vende más Claro. porque vende más el que en Twitter digas, ay, por favor, con los hijos no, decías Alejandro, con los niños sí, pues no es que no son niños, o sea, estos no son niños ni unos ni los otros, no digo, salvo el hijo menor de edad al que siempre se refiere el presidente que tiene quizá un dejo de razón, pero pues no tiene ni siquiera una protección, digamos, diferenciada constitucionalmente hablando, aunque me ponga técnica, ¿no? Que cualquier otra persona, mucho menos, que además fue un error que también cometió Xochitl, la verdad, en ese caso, no en el video específico, porque ese es el hijo, pero sí al poner a cargo de dos cuestiones de campaña, ¿no? A sus dos hijos, ¿no? Al hijo y a la hija, me parece que fue un error estratégico y que como mensaje, si bien no es nepotismo en un estricto sentido, pues puedes dar visos o dar pie a que se pueda hablar de que así va a ser tu gobierno, ¿no? Entonces, y pues sí lo pagó caro, lo va a pagar caro, tendrá costos, se decía que iba a tener un efecto boomerang. Claramente hay más videos de los otros, tan hay más videos de los otros que por eso salió Beatriz Gutiérrez Müller Claro, claro. primero. O sea, solamente así te lo explicas, no es por la decencia intrínseca de ella, ¿no? Si han hecho un batidero de la política. Pero dicho esto, nomás porque creo que así va a seguir pasando y que lamentablemente vamos a ver muchos más desaguisados del tipo, y las pancartas y las fotos en los videos nos dejan ver eso. En esta Ujú. idea que tú dices, yo al menos soy pesimista y no creo que vaya a haber cambios sustantivos ni que vayan a despertar conciencias. ¿Por qué lo creo así? Porque en ambos rincones, salvo como están los análisis del debate y los postdebates, pues entre que se declaran ganadores unos y los otros no, como que no tienen este ejercicio de decir, a ver, corte de caja, aquí me equivoqué, voy a sacar, y aunque me saquen fotos, yo voy a hacer, ¿no? Mandar mensajes de cuál es mi propuesta y que haya esa verdadera sustancia, yo no lo veo. O sea, no veo cómo vayan a hacerlo. Y peor aún, porque creo que tienen el pretexto perfecto para formalmente decirnos a la ciudadanía, yo sí quería dar un mejor debate, pero el INE fue inflexible
Y como dijo que no va a cambiar el formato del debate, que porque ya hay muy poco tiempo, entonces ya no tuve manera de hacerlo. Me parece que esa va a ser una salida formal para decir, vamos a hacer un batidillo. Yo esperaría que estar equivocada, o sea, ojalá me equivoque, pero no tengo ni tantito optimismo en que vaya a haber cambios, por lo menos, tú decías sustantivos y que tenga sustancia, que puedan realmente darnos eso, que nos pueda cambiar conciencias o decir, bueno, yo la verdad es que mi voto sí se lo voy a dar porque esta agenda de género me convence, esta climática, esta de seguridad. O sea, la verdad es que son pilares muy concretos que tendríamos que saber el cómo, el cuánto cuesta y en los plazos en que tengo previsto por lo menos, darle claro a la ciudadanía, a ver, yo tengo este diagnóstico de seguridad y voy a ir haciendo mediciones de cómo se va bien, rindiendo cuentas de cara a la ciudadanía. Eso ojalá lo pudieran hacer, pero no veo cómo. Magnífico. Edgar, no sé si quieras cerrar ya la charla del día de hoy. Bueno, creo que faltaría la opinión de Alejandro al respecto, pero y quizás para dejarle a Alejandro la última palabra, pues entonces Alejandro, esto significa, de acuerdo con Claudia, si coincidimos con ella, que entonces la fuerza o el poder de poder cambiar conciencias, valga la redundancia de palabras, pues entonces va a estar en el posdebate y en la comentocracia. Porque si en el debate vamos a ver una revisión de lo mismo, entonces esa interpretación de lo que vimos para marcar estas diferencias, pues tendría que caer en el posdebate y otra vez en en la comentocracia, regresando a tu artículo. ¿Lo ves así? A ver, yo creo que vamos a ver un cambio en el debate, no un cambio de fondo. Creo que vamos a ver más lodo. Creo que vamos a ver más ataques. No estoy seguro de si vayamos a ver a una Claudia Sheinbaum más defensora del gobierno y de los logros del gobierno del presidente López Obrador. Entre más lo defienda, entre más defienda esos logros que solo ve el presidente, más se arriesga Claudia. Creo Claro. que Xochitl sí va a atacar más, sí va a ser más vehemente. A lo mejor nos sorprende y deja el traje sastre. Yo creo que una buena parte de la responsabilidad es de ella por no imponerse a sus asesores y por no imponerse a los partidos. Porque en la posición en la que está, Sí, sin ella duda. puede decir, a ver, perdón, pero la candidata soy yo. ¿Sí? Y háganle como quieran, ya no tienen tiempo de cambiarme. Claro. Xochitl no ha explotado esa posición de Claro. fuerza, una, y esa es su responsabilidad. Si no lo hace, será su responsabilidad. Vamos, ya sabemos quién es Marquito, quién es Alito y quién es Santiaguito. Ya sabemos la clase de asesorías que dan. Yo pienso que sí va a haber eso. Ahora, respecto de si la comentocracia va a decidir quién ganó el debate, a ver, insisto y me voy a quedar con esa, pues la comentocracia dijo misa y las audiencias se le revelaron. La gente vio el debate en televisión, pero opinó sobre el debate en redes sociales. Sí. Resulta que la opinión de la gente no es igual a la opinión de los especialistas, analistas sesudísimos y brillantísimos de siempre, que trabajan además en medios de comunicación concesionados y cuyos propietarios, pues finalmente siempre tienen comunicación y pactos de conveniencia Claro. con la autoridad en turno. Eso Claro. no es de ahora, así era con el PRI, así era con el PAN y así está siendo con Morena. Y va a seguir Entonces, siendo. yo no sé, yo creo que el gran perdedor de este debate, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, salvo excepciones que sí marcaron distancia, el gran perdedor fue la comentocracia, Ujú. porque resulta que la sociedad pensó una cosa diferente. A mí me sorprendió y por eso decidí escribir sobre el tema, leer comentarios ofensivos en redes sociales diciendo, ¿y estos hijos de qué debate vieron? ¿O de cuándo Sí, acá? ¿De Sí, sí, cuándo sí. acá? Evadir respuestas es ganar un debate. Había comentarios incluso agresivos contra los que estaban los que estuvieron en las mesas. Eh, Ujú. y vamos, no voy a 3 o 4 comentarios. Los sitios de noticias que echaron a andar en el momento del debate y al final sus Ajá. sondeos, que no encuestas, sondeos sobre quién ganó el debate,
en prácticamente todos los que yo vi, ganaba Xochitl Gálvez. Muy bien. Hay quien me dice, bueno, pero eso se puede manipular con bots. Los hicieron en el momento Sí, y no descarto que se pueda hacer, pero vamos, los de incluso empresas noticiosas, que no, difícil, a menos que nos estén engañando, ¿no? Pero ¿para qué nos habría de engañar Telefórmula, por ejemplo, diciendo en su cuenta de Twitter que el 75% eh, dijo que Xochitl ganó el debate y el 18% que Claudia? Si los comentaristas están diciendo, sus comentaristas están diciendo otra cosa en su mesa de análisis, ¿no? O sea, exacto. esa disparidad entre las dos, pues, yo creo, digo, y sé que suena muy jalado de los pelos. A lo mejor el gran perdedor fue la comentocracia, ¿eh? Muy bien, Que Alejandro. no fue seguida por la gente que Muy. ocupa las redes sociales, y con esto termino, Armando, perdón, te lo prometo. Las redes sociales tienen muchos defectos, pero Sí, tienen una gran virtud, igualan a todos, ¿eh? Igualan. exactamente. El postdebate y la rebelión de las audiencias. Léanlo, estén conexionistas. Ahí está la columna que escribió Alejandro. Muy interesante y desarrolla todo este tema que, vaya, tiene un punto de vista muy interesante por allá. Pues no me queda más que darle las gracias a los dos por estar con nosotros en esta mesa. Claudia Aguilar, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en X en @C_Aguilar_Barroso. Gracias. Magnífico. Alejandro en Vila Fisher también. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál es tu X? X arroba en Vila Fisher. Muchas gracias por tus opiniones vertidas acá y en Conexionistas. Y a mí no me queda más que decirles que nos pueden seguir en X y en Facebook, somos Conexionistas MX en YouTube nos encuentran como Conexionistas México, en Spotify nos encuentran como Conexionistas México también. Nuestro Telegram es Conexionistas así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saba, ahorita la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.